Hola a todos, bienvenidos a una nueva sesión en el canal de Infecto Juanpa. En el día de hoy los acompaña Juan Manuel Sánchez Vargas, yo soy residente de segundo año de pediatría de la Universidad Libre y vamos a hablar sobre vacunación en población especial pediátrica. Espero les guste. La primera población que vamos a discutir es la de recién nacidos pretérmino y de bajo peso al nacer. Vamos a ver que es una población que requiere de ciertas, digamos, condiciones especiales. Lo primero que tenemos que saber es que un recién nacido pretérmino se define cuando la edad gestacional es menor a 37 semanas y el bajo peso al nacer se define cuando son menores a 2.500 gramos al nacimiento. Esta población tiene un mayor riesgo de mortalidad y morbilidad por enfermedades que pueden ser prevenibles mediante la vacunación. También vamos a ver que estas personas de esta población tienen algunas complicaciones que son relacionadas tanto a su parto, que es prematuro, y a la capacidad de estos recién nacidos pretérmino para desarrollar como tal una inmunidad protectora. Los recién nacidos pretérmino tienen como tal menos probabilidades de recibir vacunas de manera oportuna, ya que a veces tenemos algunos vacíos en los conocimientos o no sabemos bien cómo debemos aplicar las vacunas en esta población y se pueden ir de nuestra unidad de recién nacidos sin un control claro o sin una indicación clara hacia los padres y luego a los 3 4 meses, no sé, llegan al control de crecimiento y desarrollo en la IPS de ellos y aparentemente no saben cómo proseguir con las vacunas y ahí es donde se da esta falla. Varios estudios como tal han examinado la seguridad y la calidad, eficacia y la durabilidad también de las respuestas inmunitarias de las vacunas, sobre todo de hepatitis B, difteria, tétanos, tosferina, polio inactivado, hemófilos influenza y otras vacunas como neumococo conjugadas en esta población. Entonces vamos a empezar a hablar de la hepatitis B en esta población. La hepatitis B como tal, en 1992, la Academia Americana de Pediatría como tal se creó esta indicación que es que todos los recién nacidos deben vacunarse al nacer o idealmente antes de las 72 horas de haber nacido o antes del alta, que usualmente ocurre antes de estas 72 horas. Ellos dicen que la Academia Americana de Pediatría dice que se debe diferir cuando los recién nacidos pesan menos de 2 kilos con madres que son negativas al antígeno de superficie de hepatitis B hasta que alcancen los 2 kilos de peso o por lo menos 2 meses de edad. Por otro lado, la CDC lo que dice es que debe vacunarse al mes o al alta del hospital. Y como tal vemos que hay concentraciones que son de anticuerpos protectores que alcanzan estos pretérminos entre 9 y 12 meses de edad después de recibir las 3 dosis recomendadas de la vacuna contra hepatitis B. Vemos que es un poco más prolongado que los recién nacidos a término o de un peso normal al nacer. Como tal, en esta población no se ha descrito mayores efectos secundarios de esta vacuna en los pretérminos que son médicamente estables. Hay algunos escenarios, entonces tenemos en cuenta que el pasado fue en los que son eh, pacientes que tienen madres con antígenos negativos, ¿sí? Aquí vemos que hay un escenario que es que está en el pretérmino y que tienen usualmente bajo peso al nacer, pero que tiene madre que tiene una positividad a los antígenos de superficie de hepatitis B durante la gestación y estos deben recibir como tal la vacuna contra la hepatitis B y también la inmunoglobulina contra la hepatitis B. Esto debe hacerse en las primeras 12 horas posteriores al nacimiento, independientemente del peso al nacer o de la edad gestacional. Los que pesen menos de 2 kilos con una mamá que tiene antígeno de superficie para hepatitis B positivo deben recibir mínimo 3 dosis de la vacuna contra la hepatitis B a partir del primer mes de edad, además de la dosis de nacimiento. También tenemos en cuenta que todos los bebés nacidos de madres positivas para un antígeno de hepatitis B, de superficie de hepatitis B, deben tomarse anticuerpos tanto contra el antígeno de superficie de hepatitis B como un antígeno para hepatitis B también de superficie. Esto debe hacerse entre los 9 y 15 meses de edad después de haber completado la serie de vacunas contra la hepatitis B. Si desconocemos como tal el estado materno del control prenatal en cuanto a la toma de los antígenos de superficie de hepatitis B, estos recién nacidos pretérmino y de usualmente bajo peso, que pesen más de 2 kilos al nacer, pueden esperar hasta 7 días después del nacimiento para que como tal se aplique la condición de que se haga este examen a la madre antes de que se tenga que poner la inmunoglobulina contra la hepatitis B. En cuanto a las vacunas contra DTPA,
pertussis, la hemófilos influenza o la del polio inactivado. Entonces tenemos en cuenta que los pretérminos y usualmente que tienen bajo peso al nacer también, que estén estables, pueden iniciar de manera rutinaria su calendario, digamos que de vacunas, con dosis completas para estas vacunas que acabo de mencionar a los 2 meses de edad, independientemente del peso o la edad gestacional. Lo que tenemos que hacer es que hay que observar que los pacientes que tienen extremadamente bajo peso cuando nacen, es decir, cuando pesan menos de 1000 gramos, deben estar por lo menos hospitalizados hasta 72 horas después de recibir la vacuna porque pueden presentar algún efecto adverso y es mejor vigilarla intrahospitalariamente. En cuanto a la vacuna antineumocócica conjugada, entonces vemos que esta población pretérminos y con bajo peso al nacer tiene un mayor riesgo de enfermedad neumocócica invasiva. Usualmente la respuesta inmune de los estos lactantes pretérmino es similar a la de los infantes y no hay diferencias en términos de eventos adversos como tal con la población a término. Tanto la CDC como la ACIP recomiendan que la vacuna de 13 serotipos debe darse en vez de la vacuna con 7 serotipos. Todos los pacientes pretérmino que estén médicamente estables deben recibir las dosis completas de la vacuna de 13 serotipos a partir de los 2 meses de edad. Como ustedes ya pueden saberlo, en Colombia ya estamos a partir del 1 de mayo de este año ya poniendo la nueva vacuna contra neumococo a todos los nacidos desde esa fecha. En cuanto a la vacuna contra la influenza, los pretérminos tienen un alto riesgo de complicaciones por una infección por este virus y se dice que los pretérminos debe iniciarse la vacunación a los 6 meses de edad, como está ocurriendo también en los a término, o sea, es normal. Y deben recibir 2 dosis administradas con un mes aparte de la otra, como se dice también en los pacientes a término. La vacuna viva atenuada contra la influenza, o también llamada FluMist, no está aprobada para usar en niños menores de 24 meses, pero sí tenemos a la mano pues la otra vacuna. Vamos ahora a hablar de la población de niños que tienen deficiencias inmunes primarias. Las deficiencias inmunes primarias, entonces, recordemos que son trastornos primarios del sistema inmune o de nuestras defensas que generalmente se heredan y pueden involucrar cualquier parte de este sistema inmunológico. Puede ser celular, puede ser humoral, puede ser del complemento, entre otros. Estos pacientes tienen una mayor susceptibilidad de enfermedades prevenibles por vacunación y pues hemos visto que la seguridad y la eficacia de las vacunas en la población como tal inmunosuprimida depende de la severidad de esta y el grado de inmunosupresión. En cuanto a las vacunas vivas en los pacientes con deficiencias del sistema inmune, entonces las vacunas, por ejemplo, contra el sarampión, la varicela, para los niños que tienen algún trastorno, por ejemplo, de linfocitos B, que es más que todo deficiencia humoral, pueden ser consideradas. La respuesta a las vacunas pueden ser subóptimas porque pues tienen esta falencia, digamos, en esta producción de los anticuerpos y como tal las inmunoglobulinas endovenosas pueden interferir con la respuesta inmunitaria que se les pueda, digamos que desarrollar con las vacunas. La vacuna del polio oral está contraindicada en los pacientes con inmunodeficiencias primarias. Por otro lado, la vacuna contra el rotavirus vivo atenuado es una seguridad que es desconocida y los niños con la función fagocítica que tienen compromiso en esta pueden recibir todas las vacunas excepto las vacunas bacterianas vivas, por ejemplo la BCG o la de la fiebre tifoidea oral. De resto las pueden recibir todas. La vacuna de influenza como tal no existen muchos datos, pero idealmente sí es mejor colocarla también. En cuanto a las contraindicaciones para las vacunas vivas en los pacientes con inmunodeficiencias primarias, están los pacientes que tienen disfunción de linfocitos B y los pacientes con disfunción de linfocitos T. ¿Cuándo no están contraindicadas las vacunas vivas en un paciente con inmunodeficiencia primaria? Cuando tienen deficiencia de inmunoglobulina A, es decir, si tienen esta condición, sí las podemos colocar. Y en la mayoría de los expertos creen que las vacunas con virus vivos son seguras de administrar a pacientes con alteración de la función fagocítica o del complemento. Entonces, esto dice que no podemos también aplicarlo por recomendación de los expertos. En cuanto a las vacunas inactivadas en los pacientes inmunosuprimidos con alguna inmunodeficiencia primaria, hemos visto que la eficacia de esta vacuna depende del grado de la inmunosupresión del paciente. La respuesta inmune como tal de las vacunas inactivadas a veces puede ser inadecuada y pues a veces estos pacientes van a requerir dosis más altas y adicionales. Como tal, deben recibir la vacuna antigripal inactivada anualmente y se recomienda que para los contactos que tengan con
influenza o para los contactos que han estado con este paciente, o sea, sus contactos, sus nexos de contagios, lo mejor es que tengan la vacuna contra la influenza, la triple viral y la de varicela, ¿sí? Porque así también podemos crear un poco de inmunidad de rebaño y tratar de que no se propaguen estas enfermedades a estos pacientes. La siguiente población de la que vamos a discutir son los niños destinatarios de trasplantes de órganos sólidos. Como veíamos en las charlas anteriores, en semanas previas, un trasplante de órgano sólido es una condición en la cual, pues, de por sí ya el paciente debe tener una inmunosupresión para poder tratar de que no sea de un rechazo al trasplante o que no se dé una enfermedad injerto contra huésped. Entonces, esta población, como tal, debido a que tienen que estar inmunosuprimidos por cierto tiempo también previo y después del trasplante, tienen mayor riesgo de complicaciones infecciosas. Los medicamentos administrados después del trasplante van a afectar tanto el número como la función de los linfocitos B y linfocitos T, que son también uno de nuestros principales protagonistas de la respuesta inmune, tanto celular o humoral. Y pues los contactos de atención médica de los receptores de estos trasplantes de órgano sólido deben estar vacunados contra poliovirus, la triple viral, varicela y contra la influenza también. En cuanto a las vacunas vivas, entonces tenemos que la triple viral y la varicela se debe colocar 6 meses después de haber realizado el trasplante. La varicela puede ser administrada de forma segura a ciertos receptores de trasplante sin ningún problema. Hemos visto que anticuerpos de sarampión, papera, rubiola y varicela se deben medir en todos los pacientes después de un año del trasplante para ver cómo estamos en cuanto a esta, digamos, memoria inmunológica. Los familiares de los pacientes trasplantados de órgano sólido deben tener la triple viral y la vacuna contra la varicela. Hemos visto que la vacuna contra el rotavirus usualmente puede ser insuficiente en esta población. La vacuna de influenza viva atenuada solamente se ha evaluado en estudios muy pequeños, en niños infectados por VIH, niños con complejo inmunológico, pues que es secundaria al cáncer. No se han hecho más estudios, la verdad es que se deben orientar un poco más a que se hagan más estudios de este tipo. Las vacunas bacterianas vivas como tal están contraindicadas en los pacientes que están recibiendo medicamentos inmunosupresores después del trasplante. En cuanto a las vacunas vivas inactivadas en esta población que está recibiendo un órgano sólido, un trasplante de órgano sólido, deben esperar al menos 6 meses después del trasplante para reanudar la vacunación. Por ejemplo, la TDAP durante la evaluación previa al trasplante debe colocarse y el refuerzo de la TD sería recomendado por lo menos 6 meses después del trasplante de órgano sólido. En cuanto a la hepatitis B, debe administrarse antes del trasplante y debemos medir unos títulos tanto antes como cada 6 a 12 meses después del trasplante de órgano sólido. En cuanto a la hepatitis a los receptores del trasplante de hígado debe colocársele debido a que puede tener mayor gravedad la hepatitis en estos pacientes. En cuanto a la influenza anual, debe colocarse antes del trasplante de órgano sólido y después del trasplante en candidatos a destinatarios y también en los contactos, sobre todo, que son de los trabajadores de salud. En esta guía, que la encontramos en el Advances in Pediatrics del 2012, nos muestran un poco de cuáles son los tipos de vacunas, tanto sean inactivadas o vivas atenuadas, y las vacunas como tal, y las recomendaciones si deben colocarse antes del trasplante, si se recomiendan después del trasplante y cada cuánto tenemos que monitorizar, digamos, los títulos o los anticuerpos contra estos microorganismos. Y a la derecha podemos ver la calidad de la evidencia. Debido al tiempo no lo vamos a leer, pues no vamos a mencionar cada una de ellas, pero sí es importante que sepamos que tenemos guías en las que nos podemos orientar y pues ellos enseñan cada una de las vacunas que tenemos en el mercado y cómo se deben aplicar para esta población especial. Es importante resaltar que ellos también tienen en mente y tienen presente que antes habían esquemas diferentes contra vacunas antineumococo que describen que si los pacientes tuvieron la Prevnar, por ejemplo, que era la de 13 serotipos, o la Pneumovax, que es la nueva de 23 serotipos, entonces ellos también dicen, bueno, si tiene solo una dosis, por ejemplo, de Prevnar, ¿qué debemos hacer? Si tiene solamente una dosis de Pneumovax, ¿qué debemos hacer? O si no tiene ninguna, ¿qué debemos hacer? Aquí también nos lo estipulan muy bien y ahí está bien plasmado en la tabla.
La siguiente población de la que vamos a hablar es de niños oncológicos. Usualmente, como vemos también en charlas previas, los niños oncológicos, debido a que están inmunodeprimidos, pues tienen mucho más riesgo de realizar infecciones, sobre todo por oportunistas, pero hay unas enfermedades prevenibles con las vacunas que también tenemos que tenerle mucho cuidado. Usualmente estos niños tienen niveles normales de inmunoglobulinas totales y de anticuerpos y vemos que debido a la inmunosupresión las células T en sangre van a estar reducidos periféricamente hablando. La inmunosupresión inducida por la quimioterapia como tal va a ocasionar un agotamiento de los linfocitos. Entonces esto va a ocasionar que las poblaciones de linfocitos, tanto CD3 como CD4, pues tengan un detrimento en su número y también en su función. Como tal, se ha desarrollado un calendario de vacunación. Hay vacunas inactivadas o recombinantes que se pueden administrar eh, por lo menos 3 meses después de finalizar la quimioterapia y los que van a ser llevados a quimioterapia usualmente se aplazan hasta 6 meses después de la quimioterapia. En esta guía que les mencioné anteriormente también mencionan cómo es las sugerencias para los niños que están inmunosuprimidos por una quimioterapia y que son oncológicos y pues nos ponen a la izquierda las vacunas que tenemos a la mano, también nos ponen en medio de estas dos columnas del centro, entonces es pacientes que no han iniciado o que no han completado el esquema de vacunación en el momento del diagnóstico de cáncer que debemos hacer con cada una de ellas. Y en la derecha vemos pacientes que ya completaron el esquema de vacunación en el momento en que se realizó el diagnóstico de cáncer. Entonces es, ¿qué podemos hacer con estos pacientes que a pesar de que ya tengan su esquema vacunal completo, cómo podemos de pronto ya ayudarlos un poco a que estén de verdad protegidos contra estas enfermedades prevenibles por la vacunación? Entonces aquí tenemos también a la mano esta tabla. La siguiente población de la que vamos a hablar son los niños que van a ser llevados a trasplante de células madre hematopoyéticas. Como vemos, este tratamiento induce una inmunosupresión profunda, puede ocasionar hipoesplenia funcional o asplenia y hasta atrofia tímica. El sistema inmune como tal se desarrolla y madura a diferentes ritmos, lo que dicta como tal el momento de infecciones específicas y respuesta a diferentes antígenos en estos pacientes. Vemos que usualmente los linfocitos B alcanzan niveles de la misma edad, usualmente de 3 a 6 meses después del trasplante. Los linfocitos T a niveles normales pueden llegar hasta 1 a 2 años después del trasplante. Entonces es por eso que tenemos que tener tanto cuidado con esta población. Como tal, la reinmunización debe comenzar idealmente 12 meses después de un trasplante de células madre hematopoyéticas halogénico de un donante autólogo y 18 meses después de cualquier otro trasplante de este tipo. En cuanto a las vacunas, aquí tenemos unos apartados en donde hablamos puntualmente un poco de cada una. Por ejemplo, la de TPAP, eh, vemos que los datos son limitados con esta vacuna. Hay un informe de caso reciente que sugiere que se considerará como tal la inclusión de la vacuna contra la tosferina en un programa de reinmunización en receptores de trasplante de células madre hematopoyéticas mayores de 7 años. Sin embargo, apenas se está llevando a cabo esta implementación del programa. En cuanto a la vacuna contra la polio, vemos que se recomienda la inactiva, la reinmunización con la polio inactivada es eficaz y se recomiendan idealmente 3 dosis. En cuanto a la triple viral, vemos que el 13% y el 70% de los pacientes retienen concentraciones de anticuerpos protectores contra el virus del sarampión. Vemos que hay unos investigadores como Machado y otros colegas que demostraron que la vacuna contra el sarampión se puede administrar de forma segura y la respuesta a 2 dosis usualmente de la triple viral, la primera es del 91% segura, la segunda del 100%, y después de esta segunda dosis se logran concentraciones bastante buenas y protectoras de anticuerpos neutralizantes contra el sarampión. En cuanto a la vacuna contra la influenza, hay datos limitados, se recomienda como tal la vacunación después de 6 meses del, del trasplante y a partir de entonces de por vida para todos los candidatos y receptores de trasplante. Se recomienda que los miembros de familia y los contactos de estos pacientes se vacunen a partir de la temporada anterior al trasplante y lo hagan cada 24 meses, idealmente después del trasplante. Como tal, para la vacuna de influenza atenuada no hay evidencia. En cuanto a la vacuna contra hemófilos influenza tipo B, hay datos limitados sobre la incidencia del tipo de hemófilos influenza B en los receptores de trasplante de células madre hematopoyéticas,
pero hemos visto que en 2 estudios la vacunación 18 meses después del trasplante fue más eficaz que una vacunación antes a este tiempo. En cuanto a la vacuna antineumocócica, vemos que la enfermedad neumocócica se presenta usualmente después de 6 a 12 meses después de del trasplante. Se ha visto que el Neumovax o la 23 valente debe administrarse a los receptores del trasplante de células hematopoyéticas a los 12 y a los 24 meses idealmente. Un estudio reciente demostró que la combinación de la que tenía 7 serotipos y la vacuna de polisacáridos, que es la 23, da como resultado un efecto protector de respuestas de anticuerpos. Usualmente 2 dosis de la vacuna conjugada son más inmunogénicas que una sola dosis de la de polisacáridos. También vemos que 2 dosis de la de 7 serotipos, cuando se administró de 6 a 9 meses después del trasplante, ha tenido buena respuesta con anticuerpos protectores. Como tal, no hay estudios a la de la 13 serotipos y se recomienda que la de 13 serotipos sea sustituida por la de 7 cuando esté indicada la vacuna antineumocócica conjugada. En esta guía también entonces nos muestran si es un trasplante que es alogénico por un hermano que es idéntico, se debe hacer este esquema. Si tiene algún otro tipo de trasplante de células madre hematopoyéticas, se debe hacer el esquema de la derecha. Y nos tienen en cuánto tiempo se debe hacer cada una de ellas, para que también lo tengamos presente. La siguiente población que vamos a discutir son los niños con VIH. Como tal, vemos que esta población tiene una respuesta inmune a las vacunas usualmente deficiente a comparación de la población general. Se ha demostrado que la carga y la respuesta a la vacuna es independiente al recuento de los linfocitos TCD4 o ayudadores, especialmente cuando la carga viral excede de 1000 a 10.000 copias por ml. Las vacunas inactivadas como tal no suponen ningún daño y vemos que las vacunas triple viral y la de la varicela zoster son seguras los pacientes con VIH. Los niños infectados con la enfermedad clínica leve y que tienen de pronto niveles adecuados de CD4, hemos visto que tienen mejor respuesta a las vacunas. En cuanto a las vacunas inactivadas en los pacientes con VIH, ellos deben recibir todas las vacunas inactivadas recomendadas de forma rutinaria, incluidas DTPAP o la TDAP, la polio inactivada, hepatitis B, hepatitis A, hemófilos influenza, neumococo, meningococo, vacunas conjugadas y huevopolisacáridos, de acuerdo a lo que rutinariamente sale en el plan ampliado de inmunización. En cuanto a la influenza anual, usualmente se debe dar en mayores de 6 meses y los contactos anuales, anualmente pues a sus contactos, deben ser considerados susceptibles a enfermedades prevenibles de vacunación incluso después de la vacunación, a menos de una prueba serológica. Recordemos que igual estos pacientes pues tienen un estado de inmunosupresión cuando no se tiene un adecuado manejo con los antirretrovirales, entonces a pesar de que tengan los esquemas de vacunación, es mejor también tener siempre precauciones. Y la revacunación con las vacunas que ya mencionamos pues requieren más estudios. En cuanto a las vacunas vivas, entonces los datos acumulados sugieren que las vacunas vivas, por ejemplo, la triple viral o la de zoster virus, herpes virus, son seguros para niños infectados con VIH con una enfermedad clínica leve y que tienen unos niveles de CD4 bastante buenos, un recuento que es usualmente mayor al 15%. Se recomienda como tal que los niños infectados con VIH con CD4 superior al 15% deban recibir la triple viral después de los 12 meses, o sea, los 12 meses de vida, y luego puede recibir la segunda dosis tan pronto como 28 días después al aplicar la primera. Los pacientes que son gravemente inmunocomprometidos y que tienen VIH como tal no deben recibir la vacuna contra el sarampión y la vacuna, por ejemplo, monovalente contra la varicela, usualmente para niños infectados con VIH, que tienen un recuento CD4 de 200 o más, debe darse por lo menos en 2 dosis y con 3 meses de diferencia. El beneficio como tal de la vacuna triple viral y varicela va a superar el riesgo entre los niños infectados por el VIH que no son inmunocomprometidos y la proporción que responden inicialmente a las vacunas es inferior y estos individuos tienden a perder su inmunidad protectora. Hay algunos estudios que han realizado contra la vacuna viva atenuada de la influenza y pues hemos visto que la eficacia como tal no está bien probada de esta vacuna. En esta guía que podemos encontrar en el Current Opinion in Pediatrics del 2020, vemos cuáles son el esquema o el plan ampliado de inmunización recomendado para los pacientes pediátricos, que es hasta los 18 años, en Estados Unidos,
y pues digamos que nos muestran muy esquemáticamente cómo debe ser la vacunación en estos pacientes, y pues también por aras del tiempo pues se los voy a mostrar, no los vamos a leer uno por una, pero para que sepan que la tenemos a la mano y que podemos implementarlo en nuestros controles o cuando vayamos a ver un paciente en el servicio de urgencias y queramos abordar el tema de la vacunación. El siguiente grupo de población especial que vamos a discutir es el de niños que usan corticosteroides de manera crónica. Estos niños como tal pueden volverse inmunosuprimidos por el efecto de los corticosteroides. Sin embargo, la cantidad y duración de la terapia con este medicamento eh, pues no está bien definida cuánto es el suficiente tiempo o la suficiente cantidad del medicamento para que de verdad cause una inmunosupresión. Hay evidencia que es sustancial que una dosis de prednisona superior a 22 miligramos por kilo por día o un total de 20 miligramos por día, especialmente cuando se administra durante más de 2 semanas seguidos, plantea la preocupación de administrar vacunas contra virus vivos y pues idealmente debe posponerse al mes de haber suspendido los corticosteroides. Los niños que reciben dosis tan altas de prednisona durante menos de 14 días, inmediatamente de suspender los corticoides o a las 2 semanas, si quiere estar más tranquilo, puede vacunarse sin ningún problema. La siguiente población que vamos a discutir son los niños con hipoesplenia o asplenia. Estos niños deben vacunarse de acuerdo a los programas de vacunación de rutina, ya que ninguna condición es una contraindicación para administrar vacunas vivas o inactivadas. La vacuna, por ejemplo, antineumocócica conjugada y o polisacárida se indica para todos los niños con asplenia a la edad recomendada, como en la población general. Como tal, también vemos que no hay respuesta a la vacuna de polisacáridos en niños menores de 2 años, y la vacuna de polisacáridos debe administrarse solo a niños con asplenia mayores de 2 años y al menos 8 semanas después de la administración de la vacuna antineumocócica conjugada. En esta guía de la Sociedad Americana de Hematología vemos cómo es el esquema de vacunación antineumococo en los pacientes pediátricos y también adultos. Entonces, también por horas del tiempo no la vamos a discutir, pero para que sepan que la tenemos a la mano, ahí la tenemos y pues que independientemente de la edad, podemos ver que según el tipo de vacuna que se empleó antineumococo, podemos entonces saber qué es lo que vamos a hacer con este paciente y cómo podemos, digamos, tratar de que esté al día con su esquema antinemococo. Acá podemos también ver los esquemas que tenemos contra el meningococo, también en niños y adultos con asplenia e hiposplenia en la guía de la Sociedad Americana de Hematología que discutimos en la diapositiva anterior, y pues dependiendo de la edad a la primera dosis vamos entonces a ver cómo es que debe hacerse el reajuste o la actualización de este esquema eh, anti-meningococo. Por acá tenemos el esquema también recomendado por la Sociedad Americana de Hematología en contra de la hemófilos influenza tipo B, y pues también dependiendo de qué vacuna le pusieron al paciente y a qué edad se la pusieron, pues también vemos cuál puede ser el esquema recomendado para renovar o actualizar este esquema que tiene el paciente contra la hemófilos influenza tipo B. El siguiente grupo que vamos a discutir son los niños con enfermedades reumatológicas. Estos niños como tal tienen en muchos casos que tener todo el tiempo eh, están tomando medicamentos inmunosupresores, y pues esto va a llevar a mayor riesgo y a una inmunidad aberrante, sobre todo mayor riesgo de infecciones. Estos niños tienen más riesgo o más probabilidad de desarrollar enfermedades graves que requieran hospitalización como septicemia y neumonías. Como tal, tenemos que la vacuna de ETP es segura e inmunogénica en el 95% de los niños que se han estudiado de 6 a 15 años y da lugar a concentraciones prolongadas de anticuerpos protectores. También la vacuna contra la hepatitis B usualmente crea una respuesta significativa de anticuerpos en esta población sin ningún problema. La vacuna antineumocócica, sobre todo la 23 serotipo, a los niños mayores puede derivar de estudios de pacientes adultos. Entonces hemos visto que en estos estudios se ha referido que ha creado una adecuada protección. En cuanto a la vacuna de meningococo, antimeningococo, vemos que hay niveles de anticuerpos adecuados con esta vacuna en esta población. La vacuna contra la influenza como tal no se han descrito ensayos sobre la eficacia de la misma, y las vacunas vivas, por ejemplo la varicela está contraindicada
los pacientes que están tomando esteroides a la dosis que se refiere en la diapositiva, por el riesgo pues, de que hagan una reacción adversa o una infección por este virus. El siguiente grupo que tenemos es el de niños adoptados internacionalmente, porque como vemos hoy en día se está realizando cada vez más este tipo de adopciones. Lo que nos recomiendan las guías es que en el proceso de adopción aceptemos todo tipo de background o de antecedentes vacunales que podamos encontrar del niño que vamos a adoptar, porque todos y cada uno de estos es importante y así estén en otro idioma, que nos traten de mandar escaneados, que nos traten de mandar en físico los carnets de allá de ese país. Tenemos que medir como tal cuando llegue el niño, tenemos que medir anticuerpos séricos contra patógenos prevenibles por vacunación, que disponemos de pruebas fiables en nuestro país. Si está presente, entonces hay que aceptar todas las preadopciones correspondientes de registros de vacunación, como estábamos diciendo. Tenemos que medir anticuerpos séricos contra patógenos prevenibles por vacunación, y si es positivo, consideramos entonces que el niño ha recibido una inmunización en la serie. Como tal, no aceptar registros de vacunación previos a la adopción, o si no se tienen, pues debemos inmunizar a todos los adoptados con vacunas propias para la edad. La siguiente población que vamos a discutir son los viajeros pediátricos, porque en la mayoría de veces pues podemos tener viajes con nuestros pequeños y pues se requieren algunas consideraciones especiales. En cuanto a la vacuna de polio inactivada, se debe administrar por lo menos 3 dosis de la vacuna antes de la salida del país o al lugar a donde se vaya a viajar. Las dosis pueden administrarse en intervalos de 4 semanas cada una, aunque se requieren intervalos de 6 a 8 semanas idealmente. La cuarta dosis de la polio inactivada debe recibirse entre los 4 y 6 años de edad. En cuanto a la vacuna contra el sarampión, los niños de 6 a 11 meses deben recibir una dosis de vacuna que contenga sarampión. Niños que reciben una dosis de vacuna que contiene sarampión antes de un año de edad también deben recibir 2 dosis adicionales administradas por lo menos un mes de diferencia una de otra, y al comienzo debe darse por lo menos de 12 a 15 meses de edad. En cuanto a la vacuna contra la hepatitis B, debe de considerarse para todos los viajeros que visiten áreas donde la hepatitis B es una infección endémica, una enfermedad endémica. Por ejemplo, países como Asia, África y partes de Sudamérica. Se pueden administrar al nacimiento, al primer mes y a los 2 meses en caso de que se requiera. Y si se utiliza este programa acelerado, se debe administrar una cuarta dosis de la vacuna por lo menos 12 meses después de la tercera dosis. En cuanto a la vacuna contra la hepatitis A, se debe dar en personas que viajen a cualquier parte del mundo, excepto Canadá, Nueva Zelanda, Australia, Japón y Europa Occidental, que hemos visto que aquí esta enfermedad está bastante controlada y no es endémica. La vacuna inactivada se usa para niños de un año en adelante contra la hepatitis A. En cuanto a la DTPA, entonces vemos que 2 dosis de esta vacuna puede proporcionar cierta protección, pero se recomiendan 3 dosis en total. La vacuna usualmente se da a los 2, 4, 6 y 15 o 18 meses, y el programa se puede acelerar tan pronto el bebé tenga por lo menos 6 semanas de edad, con la segunda y tercera dosis administrada a intervalos de 4 semanas cada una. La cuarta dosis no debe administrarse hasta que el año esté por lo menos después del año de edad. En cuanto a la vacuna contra hemófilos influenza tipo B, los bebés y los niños deben tener una protección óptima antes de viajar, ya que esto es una enfermedad endémica en casi todo el mundo. Y se ha visto que los niños pueden recibir la primera dosis de las vacunas a las 6 semanas de edad, y la serie primaria consta de 2 o 3 dosis con un mínimo de 4 semanas separadas cada una de estas dosis. En cuanto a la vacuna contra la varicela, se recomiendan 2 dosis para todos los niños y adolescentes. La primera dosis se recomienda entre los 12 y 15 meses de edad, y la segunda típicamente después de los 4 a 6 años de vida, pero no antes de un mínimo de 3 meses después de la primera dosis. En cuanto a la vacuna antinemococo, vemos que hay epidemias meningocócicas en África subsahariana, por ejemplo en diciembre a junio de los años anteriores. Entonces se recomienda a todos los que vayan a esa zona mejor tener una vacuna contra meningococo. La vacuna antimeningocócica, conjugada, también se recomienda de niños a partir de los 9 meses en una serie de 2 dosis, y si la segunda dosis se puede administrar a los 2 meses después de haber puesto la primera. En cuanto a la vacuna de fiebre amarilla, se ha visto que esta es una enfermedad endémica en algunas regiones de África y de América del Sur. Se recomienda a todos los lactantes que vayan a viajar a esas zonas mayores de 9 meses tener una de las vacunas. La vacunación está contraindicada en menos de 9 meses porque hay riesgo de encefalitis por este virus. En cuanto a la vacuna contra la fiebre tifoidea, como tal, es una enfermedad que está causada por salmonella entérica serotipo TIFI.
y pues se recomienda la vacunación a los viajeros que vayan a ir a estas zonas. La vacuna VIX se puede administrar a los niños de 2 años o más con una dosis de refuerzo administrada 2 años después de la primera dosis. La vacuna contra la encefalitis japonesa, que eso es un virus pues, que propiamente es de allá, se transmite por mosquitos y es endémico usualmente en toda Asia. La vacuna como tal contra esta encefalitis japonesa fue autorizada para niños de 1 a 16 años y se debe administrar una serie de 3 inyecciones los días 0, 7 y 30 y debe completarse al menos 10 días antes de salir del país hacia Asia. En cuanto a la vacuna contra la rabia, el virus de la rabia causa encefalitis viral aguda, que es virtualmente fatal en el 100% de los casos, por lo cual pues es importante también saberlo. Espero que les haya gustado esta revisión, fue bastante corta pero concisa en cuanto a los conocimientos que debemos los pediatras tener a la mano si nos enfrentamos en nuestra consulta o en nuestro servicio de urgencias en un paciente que sea de estas poblaciones especiales, sobre todo para saber que hay enfermedades prevenibles por vacunas que podemos tratar de evitar al máximo estas infecciones en estas poblaciones. Gracias.